Bueno, Colosenses 4:2 dice así la palabra: perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el mismo misterio de Cristo, por el cual yo también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Bueno, acá la palabra justamente nos insta a la oración. Sabemos como cristianos que siempre tenemos que tener la oración, palabra. La palabra nos apunta al pecado o nos apunta a cómo debemos ser. Como tenemos defectos y queremos llegar a ser perfectos, justamente la oración está para eso, para entregarle todas nuestras cargas, nuestros pecados. Dice así también la palabra en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, como decía, la oración es para entregar las cargas. Y dice, por eso, por nada estéis afanosos. La oración sirve para sacarnos las cargas. El afán siempre nos habla de inquietud, nos habla de todo lo malo que sentimos, cosas sin resolver que están en nuestra vida, y por la cual trae inquietud, por la cual trae tristeza, trae opresión, trae... A ver, ¿cómo puedo decir? Muchas veces abandono el camino, y acá nos está diciendo, por nada estéis afanosos. La petición o la oración a quién tiene que estar dirigida, al Señor. Vemos acá la palabra, vuestras peticiones delante del Señor. Como decía anteriormente, que tenemos un error muy grave. Primeramente viene la queja y el comentario con nuestros hermanos. Y nuestros hermanos muchas veces nos tienen que apuntar, bueno, vamos a ponerlo en oración. Tenés que orar, la palabra te dice que tenés que humillar, tenés que entregarle las cargas al Señor. Pero primero, ¿qué hacemos? Antes de ir a la oración, muchas veces hay queja. Esto comete el cristiano continuamente. ¿Por qué? Porque esa aflicción, en lugar de entregarla al Señor, primeramente va en una queja. Pero la palabra lo dice, primeramente a la presencia del Señor, entregarle nuestras cargas en la oración. Y dice acá en Efesios 6:18, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, orad en todo tiempo. Oración y súplica en el Espíritu, orad en todo tiempo. ¿Por qué uno se siente mal? ¿Por qué está cargado? Sabemos que tenemos nuestras luchas cada día, pero cuando ya vivís con una carga continua, venís ya mal todos los días, todo el tiempo, es porque te está faltando arrepentimiento para perdón de pecado. Te está faltando el corazón contrito y humillado. Te está faltando la oración, entregarle las cargas, presentarle tu petición al Señor para que el Señor se lleve tus cargas. Dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo vas a la presencia del Señor? Es por la oración, no hay otra. Si vos te querés sentir bien, si te querés sentir libre todo el tiempo, es la oración. En ese momento, cuando te sentís mal, acudir a la presencia del Señor para que siempre o la mayor parte del tiempo estés libre de las preocupaciones, de esas cargas, de esas tristezas, de esas cosas que te inquietan, te perturban en tu vida. Dice, con toda oración y súplica. Súplica. Y la súplica, como vemos, tiene el significado, es pedirle por favor al Señor. No es una imposición, sino un pedido de auxilio, un pedido por ayuda, un pedido si esa persona quiere. Y así también debe ser nuestra oración. Súplica, el pedir por favor para que te haga libre de esos tormentos, para que el Señor enjuicie todo pecado, para que te haga libre en tu mente, para que sienta la paz, la tranquilidad,
para que sienta el bienestar, para que sienta la fe, la confianza, para que sienta la esperanza que hay un futuro mejor para vos. Dice así la palabra: oración y súplica en el Espíritu. Y esto, cuando llegábamos justamente a ver lo del Espíritu, significa arrepentimiento, significa corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque un alma que está dura no puede llegar a la presencia o al trono de Dios. Y vemos que en Lucas 12, la oración del publicano y el fariseo lo demuestra. Uno oraba consigo mismo, el publicano, que hacía una oración bonita, pero sin embargo no llevaba a la presencia de Dios porque no había arrepentimiento. Siempre tenemos que buscar primeramente la limpieza de nuestra alma para que podamos tener contacto con el Creador. Y esa limpieza significa pedirle corazón arrepentido, contrito y humillado, para que ablande nuestro corazón, para que nos dé arrepentimiento, un corazón arrepentido, como siempre nos enseñaba la sierva. Y entonces a partir de ahí vas a entrar en contacto con Dios. Dice la palabra: sin santidad nadie verá a Dios. Entonces necesita tener contacto con Dios tu alma, pero con limpieza. Si lo vemos en una figura, ustedes fíjense que los judíos, antes de comer, ¿qué hacían? Se lavaban las manos, exactamente. Se lavaban las manos. Es una figura de que uno, al entrar o para poder participar de la palabra, para poder escucharla, para poder entrar en comunión con Dios, comer de la presencia del Señor, ¿qué tiene que hacer? Limpiarse. Arrepentirse, pedirle perdón, dame un corazón arrepentido. El arrepentimiento proviene del Señor, pero te da arrepentimiento y te quebranta mediante el martillo. ¿El martillo cuál es? La palabra. La palabra te expone delante de vos el pecado, lo que está mal. Ahora hay personas que no se quieren ablandar. Bueno, no va a participar tampoco del reino de Dios. O sea, de la paz, de la tranquilidad, del gozo, de la alegría. El Señor, una vez que nos expone la palabra, dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. Nosotros antes de venir al conocimiento, solamente teníamos una opción en nuestra vida impía, en nuestra vida incrédula, en nuestra vida pagana. Teníamos una opción solamente. ¿Qué conocíamos? El pecado. Pero cuando se te presenta la palabra, cuando viene el camino, cuando sentís la presencia del Señor, cuando sos hijo de Dios, ya tenés las dos. Entonces dice: escoge la vida o la muerte. Y la exposición de la palabra alumbra y nos hace entender lo que es el pecado. Y vamos a escoger lo bueno. Bueno, quiero escoger esto, vas a decir, lo bueno. Y bueno, escoge lo bueno. Pero ahí pedíle arrepentimiento, Señor, para que pueda dejar mi vida pasada, para que pueda sentir el poder de Dios, para que pueda ser libre, para que pueda sentir la paz, para que pueda sentir la tranquilidad. Y para eso está la oración. Dice también en Colosenses 4:12, dice así la palabra: Epafras, que es uno de vosotros, siervos de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose, dice Epafras, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes y seguros en toda la voluntad de Dios. Vemos, siempre esforzándose, intensamente. Y la oración, ¿cómo tiene que ser? Intensa. Pero dice, por lo demás, vemos el mismo interés que muchas veces tenés por vos, en tu alma, el sentir la presencia, de hacer una súplica, de que haya arrepentimiento, que haya quebrantamiento, también tiene que ser por el otro. Por el otro, dice, intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Muchas veces oramos por nosotros intensamente, porque queremos ser libres. Y siempre se dice, apenas oro por mí, voy a orar por los demás. No, intensamente, como si fuera que es tu vida. Entonces, así debe ser el pedido por los demás. Y como dice la palabra, para que estéis firmes, dice, para que no decaiga tu fe, para que te mantengas en el camino.
Y dice, y completamente seguros de la voluntad de Dios. Vemos que el instrumento hace eso. Nosotros hacemos eso, pedimos por lo demás, clamamos por lo demás, y vemos que tiene que ser intensamente. Y siempre, dice acá, la otra palabra, siempre. Ahora, cuando estamos libres, es fácil orar por lo demás. Nos levantamos y oramos, eso es de la imposición de las manos, u oramos, tenemos presente en nuestras oraciones, oro por el hermano, por este hermano, por el otro, cuando te sentís bien. Pero cuando te sentís mal, siempre esforzándose. Intensamente, siempre, y la oración siempre tiene que ser intensa, como si fueran tus intereses. Y creo que de ahí es que se va a prolongar mayormente nuestra oración. Va a ser más larga, más extensa nuestra oración. Cuando pedimos por cada uno, como lo hizo el instrumento Epafras, y dice, para que estéis firmes, perfectos y seguros en toda la voluntad de Dios. En toda la voluntad de Dios, seguros. Ahora seguro, la seguridad habla de fe, habla de que sientan esa fe en su alma, de que sientan la seguridad de lo que es la voluntad de Dios. Ahora, en toda la voluntad, todo. Y Pablo presentaba el Evangelio de la cruz, ¿verdad? Presentaba el Evangelio de la cruz. Y cuando estaba presentando el Evangelio de Jesucristo, justamente esto, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Conocer el misterio escondido. Conocer que en el sacrificio de Cristo somos libres. Ya no es por la ley. Entonces, le entregamos al Señor nuestras cargas. Dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Entonces, crucificar quiere decir matar, entregar mi voluntad ahí para que el Señor haga la obra, para que el Señor lo destruya. Le entrego mis pecados, no lo mezquino, Señor. Te pido que me cambie. Te pido que me des ese sentir porque no lo quiero entregar. No quiero dejar mi vida antigua. No quiero dejar un pecado mezquinado. Entonces, para eso está la oración, para destruir el pecado. Ahora vemos acá la palabra. Colosenses 1:9 dice esto. Colosenses 1:9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar, dice acá Pablo, por vosotros, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. A ver, no hemos cesado de orar por vosotros. Entonces, ¿por qué venimos a esto? Porque justamente en el 4:3, ¿qué decía? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que se nos abra la puerta. A ver, siempre la oración también tiene que estar a favor de los hermanos. Y entonces, volviendo acá en Colosenses 1:9, como dice, no hemos cesado de orar por vosotros, fue constante, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Lo que comprendo acá, que esa oración es para que conozcan, es para que se le abra la mente. No solamente la liberación momentánea. Muchas veces oramos, ¿no? Personas nuevas, ¿qué pasa? Se le ora y se libertan. Le hace imposición de manos, se libertan. Pero no solamente tiene que ser una liberación momentánea. Ya uno tiene que orar, ¿para qué? Para que tengan o conozcan la palabra. Tengan conocimiento de la voluntad de Dios, que es la santificación. Pero mediante la palabra se van a libertar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, a ver, sí, un tiempo la oración está para ese necesitado. Pero Pablo está diciendo, abrirle la cabeza para darle entendimiento, para que después no sea esta oración momentánea, que no sea como una pelota de ping-pong. Va, viene, va, viene, va, viene. ¿A qué me refiero?
Se va libertado, viene cargado. Se va libertado, viene cargado. Se le va libertado, viene cargado. Y parece una pelota de ping-pong, no. Que no sea así, que sea una liberación total. Entonces, cuando uno comprende la palabra, ya puede pelear contra el enemigo. Dice, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, sabemos cómo actúa, pero también sabemos contrarrestar todo lo que hace el enemigo, todo lo que produce, todo lo malo. Entonces, cuando conoces la palabra del Señor vas a ser libre, totalmente. Por eso las liberaciones son momentáneas. Uno que conoce un poquito así, su liberación es así. Digo, ¿te sentí bien en ese momento? ¡Qué bueno! Decís. Pero ¿cuánto tiempo te dura? Ese es el tema. ¿Cuánto tiempo? Por eso digo poco. No es que sienta poco la presencia del Señor. Podés sentir grandemente, pero ¿cuánto te dura? Ese es el tema. Pero ya cuando tenés la mente cargada de palabra, es la que te va a invalidar y va a ocupar tu mente la palabra de Dios. Entonces ya no le das lugar al diablo. Como dice en una figura que la casa estaba adornada y vacía, ¿no? Cuando fue libertado. Adornada y vacía. Pero como estaba adornada y vacía, vino el Espíritu y dice, la halló así, adornada pero vacía. Entonces fue y tomó 7 espíritus peores y su postrer estado, ¿cómo vino a ser? Peor. Tomó posesión. Y así es cuando no hay palabra. Cuando no hay palabra, podés libertarte un poco, pero al rato vuelve, porque no está la palabra. Está vacía de la presencia del Señor, de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Como vos ya sos consciente que tenés que buscar el conocimiento de la palabra, que te dicen, vení a escuchar la palabra, vení a conocer, entonces, ¿qué pasa? Caes doblemente en pecado, porque antes lo hacía por ignorancia, pero ahora, ya conociendo la voluntad del Señor, lo seguía haciendo. Entonces, este que conoce la voluntad de su amo y no lo hace, recibirá muchos azotes, porque al que conoce, más se le demanda más, dice la palabra. Entonces, ya conociendo un poco la voluntad del Señor, vos te tenés que instruir, preparar la palabra. Tomad, como dice, la espada, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, para eso tenemos que escuchar, tenemos que ser instruidos en la palabra, tenemos que investigar la palabra. Como dijo Pablo, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en Cristo. Entonces, la lectura de la palabra es lo que te va a libertar. Va a mantenerse, va a llenar de la palabra. Entonces, cuando venga el espíritu inmundo, ya vas a poder discernir cómo te está entrando. Te está entrando, entonces vos pedís perdón. Entonces eso va a resultar en tu liberación rápida. Pero si vos no te diste cuenta porque no conoces al enemigo, es como, es como dejar tu casa con la sola. Entonces viene, y vos no conocés cuál es tu enemigo o por dónde entra. ¿Por qué? Porque no hay palabra. Entonces entra, hace desastre y vos no te estás dando cuenta que te está robando. Tu mente está dormida, vos estás dormido espiritualmente. Y entra y hace desastre y dice la palabra, que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y te roba la presencia del Señor. Y destruye. Y entra en ese conflicto tu mente. El por qué decís, si voy a la iglesia, me oran, escucho la palabra ahí. No es suficiente. Porque vos tenés que orar. Porque vos tenés que contrarrestar, vos tenés que tener el corazón arrepentido. Los instrumentos te oran, vos te libertás, te sentís bien, pero no es por tu oración, no es por tu arrepentimiento, es porque el otro está orando, y esto nos lleva a la figura del que estaba postrado en una camilla y dice que lo entraron por el techo. Pero ¿quiénes lo llevaron? ¿Quiénes fueron? Tenía 4 amigos, lo entraron por el techo. Por los 4 amigos. Y así está muchas veces en nuestra vida. Por la oración de los demás, por la prédica de los demás, por todo lo de los demás. Pero yo estoy poniendo algo. Yo me estoy preparando. Yo me estoy humillando. Yo estoy orando. Entonces, cuando conoces más, es menos la posibilidad que entre el enemigo. O sea, va a venir a luchar, pero vos ya sabés que está ahí. Entonces, no te va a destruir. Porque es como no hacer nada, hermano.
Es como no tomar el remedio, podemos decir. Es como no tener la pastilla, entonces dejás pasar una semana, no tomás la pastilla y te avanza notablemente la enfermedad. Entonces te destruye, te consume. Y cuando venís apenas con vida. Y querés que haga milagro otra vez el Señor. Pero para eso está la palabra, que es medicina, dice, que cura el alma. Y para eso justamente tenemos que entregarle nuestras cargas en la oración. Como dice acá, llenos del conocimiento de toda la sabiduría y comprensión espiritual, llenos de la palabra, empapados de la palabra. ¿Qué dice en un versículo? No me acuerdo bien, no lo voy a nombrar porque a veces no, le pifio en los versículos. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia, dice. More en abundancia. ¿Tenés abundancia de palabra? Ahí está el tema. ¿El por qué no sentís? No tenés la espada del Espíritu. ¿Cómo vas a matar al enemigo? Vos fíjate que en la armadura, ¿qué dice? La armadura, la única que presenta como una arma ofensiva para matar, es la espada del Espíritu, dice. La espada. ¿Vos lo vas a matar con un escudo al enemigo? ¿Lo vas a matar con el yelmo, con el casco, como dice ahí? No. La palabra que la espada del Espíritu, que es la palabra esa. Entonces, eso es, como dice Primera de Pedro, creo, 4:12. Ustedes me corrigen cuando dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Hebreos 4:12, sí, ya sabía, ahí estaba. Pues a veces me confundo. Y penetra hasta el partir el alma, dice, la coyuntura, y discierne los intentos del corazón. Entonces, penetra, discierne todo, pero como va cortando, va matando esos pensamientos. Y para esto está la palabra. Si vos tenés mucho de una cosa, ¿en qué vas a pensar? Si vos te has entregado, a las pasiones y al sexo, ¿en qué vas a pensar? En pasión y en sexo, en consumir eso. Si vos estás entregado mucho, al vicio, ¿en qué vas a pensar? Todo el tiempo en vicio. Todo el tiempo, droga. Yo me acuerdo cuando me juntaba en el mundo, ¿no? Con unos amigos que tenía, como todos consumían, todo se hablaba de eso nomás. Droga. El tema era droga, no se hablaba de otra cosa que droga. Estábamos 4 horas sentados y las 4 horas se hablaba de eso. Era monótono el tema, pero eran dominados por eso, el espíritu. Entonces, así también, hermano, cuando yo estoy dominado por la palabra, ¿en qué voy a pensar? En la palabra. ¿Y la palabra qué me va a traer? Me va a traer paz. Me va a traer arrepentimiento. ¿Por qué? Porque me quebranta el corazón. Y ahí es cuando me muestra mis pecados y yo le digo, perdóname, Señor. Me muestra mi pecado, pero me muestra y me hace discernir los pecados. Y cuando yo discierno, tengo arrepentimiento. Señor, mirá cómo soy, tan malo, tan pecador, tan desagradecido, siendo que vos haces tantas cosas conmigo. Yo, sin embargo, mirá cómo te pago. Con abandono, con enojo, con traición, con desinterés, con falta de preparación. Eso es lo que la mayoría de las veces uno tiene. Y dice acá la palabra también, en Primera de Samuel 12:23. Primer libro de Samuel 12:23 dice así: en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Vemos, cesando de orar por vosotros, antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. Cesando de orar por vosotros. Lejos esté de mí que yo peque contra el Señor. O sea, no orar por los demás es pecado. Creo que la primera vez que lo habrán escuchado, porque vuelvo a reiterar, decimos, yo oro por mí, bueno, cada uno se va a defender, cada uno lleva su propia carga, sí, nuestra propia lucha llevamos, pero el deber tuyo como hermano, ¿qué es? Orar por los demás. Esto que la mayoría de las veces no se hace, porque estoy metido en mis intereses,
Siempre mi mamá pedía oración también por ella. Y muchas veces no correspondíamos la oración que ella hacía por ustedes con la oración a favor de ella. Dice acá la palabra: lejos esté de mí que peco en contra el Señor. Entonces, el deber de todo cristiano es orar a favor de los hermanos. Oramos por nuestra vida. A ver, y cuando me siento un poquito más libertado, orar por tus familiares, afecto. Pero de ahí no pasa. O si no, si pasa de ahí, como decía hoy, tal vez cuando estés bien, estás quebrantado, estás con todo el poder de Dios, ¿qué pasa? Orás por lo demás. Pero como leíamos que Epafras oraba siempre y fervientemente, intensamente, constantemente, ¿por quiénes? Ahí como lo nombramos. Epafras, ahí lo voy a decir. Por los colosenses. Instrumento de Dios. Vemos acá. Así tiene que ser el Hijo de Dios. No solamente por nuestra vida. A ver, porque es fácil decir perdóname, 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 perdóname. Entonces, a ver, es como dejás algo grabado. Dejás un parlantecito, te tapás la cabeza. Vamos a decir una cosita, vamos a enseñarlo así. En invierno se tapa muchas veces por el frío. Te tapás la cabeza, pones un parlantito que diga perdóname, 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 que repita 2 horas. ¡Wow! ¿Cómo está? Quebrantado, humillado. Pero no, acá dice que tenemos que orar en favor de los demás. Por eso no somos conscientes, porque a veces nos decimos, ¿y qué le voy a pedir al Señor? Bueno, tenés mucho que pedir por tu hermano. ¿Por qué? Porque somos los primeros en acusar los pecados de los hermanos. Es caprichoso, hace lo que quiere, es peleador, es vago, no quiere hacer nada, tiene divisiones, murmuraciones con los hermanos. Bueno, ya tenés mucho, y por cada uno, porque siempre somos los primeros en acusar que son todos pecadores. Este es hipócrita, este así, así, ve los pecados de todos. Bueno, tenés mucho para orar entonces. Si ves tanto pecado, tu deber es, ¿qué? Orar. Entonces tenemos para orar, ¿o no? Entonces ahí ya no se va a tornar aburrida la oración. Porque, ¿y qué le pido? A ver, tengo pasiones, tengo sexo, tengo abandono. Señor, perdóname pasión, sexo, abandono. Señor, perdóname aburrimiento, sueño, pereza, cansancio. Y se acabó la oración. Qué aburrida que es la oración. Pero dice que tenemos mucho para pedir. Porque si hay mucho de ver el pecado, aunque sea nuestra maldad, discernirlo, entonces tenés pero para orar horas. Y vuelvo a reiterar, no orar por los hermanos, lo dice acá, es pecado. Y yo no lo sabía. Yo al menos no lo sabía. O sea, sé que el deber del pastor es orar por las ovejas. Es velar por las ovejas, como le dice en otro versículo. Pero más claro que esto, es imposible. Y dice también en Hechos 1:14. Hechos 1:14. Todos estos estaban unánimes, entregados continuamente a la oración. Hasta ahí lo voy a leer. Estaban unánimes, dice, entregados de continuo, siempre, constantemente en oración. ¿Y la palabra clave cuál es? Unánimes. Pero si hay divisiones, escucha esa oración. Si hay peleas, si hay diferencias, escucha esa oración. Yo quiero que me perdones, pero vos no querés perdonar, como dice, a tu prójimo. Siervo malo, te dice. Yo te perdoné y no debías hacer lo mismo con tu consiervo.
Entonces, esas divisiones es la que pide el Señor. Eso es orar con el Señor. Cuando estoy libre y limpio de pecado. ¿Por qué? Libre y limpio. Si le estoy entregando mis cargos. Bueno, pero primero tengo que confesar todo lo que tengo. Señor, dame un corazón arrepentido, quebrantado. Entonces, unánime, le entrego todo lo que tengo. Pero lo estoy entregando, no estoy mezquinando. A eso es lo que voy. Porque yo lo estoy entregando con un corazón quebrantado en la oración. Pero no lo estoy mezquinando y muchas veces se mezquina. Nombro todos los pecados que me molestan, que son estorbo para mí. Miseria, enfermedad, malestar, destrucción de hogar, montones de esas cosas. Pero la murmuración, división, rencores, falta de perdón, no lo nombro. ¿Por qué? No me conviene, no quiero. No tengo convicción de eso. No, aquel me lo hizo primero. Bueno, no es oración a Dios, o no la recibe Dios. Si tenés alguna diferencia, dice, ve y reconcíliate primero. Y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Lo dimos en un contexto. Es que tenés que entregar ese pecado, no mezquinarlo. Entonces ahí va a ser valedera tu oración, tu ofrenda, tu corazón ofrendado sea el Señor. Cuando vos le entregás eso, no lo mezquinás. Ese es el contexto. Entonces también vamos a leer, a ver, Efesios 6, 19 y 20. Efesios 6, 19 y 20. Mientras ustedes lo buscan, yo voy a terminar de completar acá en el 4.3 y 4.4 cuando dice en Colosenses, orando también al mismo tiempo por nosotros para que se nos abra la puerta a fin de dar a conocer el misterio de Cristo y para que manifieste cómo debo hablar. ¿Qué quiere decir esto? Oren para que yo pueda dar a conocer claramente esta verdad, porque esta es mi misión y para esto estamos puestos, para anunciar el Evangelio. Para eso nos da la palabra del Señor. Esa es nuestra comisión, nuestro trabajo. Si de buena gana, dijo Pablo, voy a tener recompensa, pero si de mala gana, igual lo tenemos que hacer. Igual lo tenemos que hacer, porque nos demanda el Señor no predicar. Pero pedía oración para que anuncie el Evangelio. Esto es lo que queremos explicar. Y volvemos a, dije, Efesios 6, 19 y 20. Orar por mí, dice, para que me sea dada palabra al abrir de mi boca. Orad por mí, para que yo pueda predicar, para que yo tenga palabra a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, sin temor. Porque hay temores, sí. ¿Presenta oposición al enemigo? Sí. El misterio del Evangelio. Oren por mí, porque yo tengo temores, porque yo tengo conflictos, porque Pablo era perseguido. Y así muchas veces el diablo lucha de diferentes maneras y pone temor para que no hables, para que te calles, para que no anuncie el Evangelio. Entonces te agarra cobardía, te agarra abandono del camino, ya no quiero predicar, ya no quiero hablar, porque cada vez que predico, me pongo en la mano del Señor, peor es el conflicto, peor es la lucha. Bueno, la palabra dice, no nos ha dado espíritu de cobardía. Ese temor, esa cobardía es de Satanás, sino de poder, dice, autoridad. Y dice acá en el 20, por lo cual yo soy embajador en cadenas, que al proclamar lo hable con denuedo. Denuedo quiere decir seguridad, cómo debo hablar. ¿Cómo debo hablar? O sea, con seguridad, con fe, para hablar de la palabra. Y esto me lleva a Colosenses 1.24. Colosenses 1.24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui yo hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Que cumpla este ministerio, que anuncie cumplidamente anunciar la palabra de Dios, que lo anuncie. Entonces, ¿está pidiendo oración?
para que pueda anunciar el Evangelio. Y dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos. Misterio oculto de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¿Y de qué está hablando? ¿No está hablando del sacrificio de Cristo? Entonces yo soy ministro, dice Pablo. Yo fui constituido ministro y todos acá somos constituidos ministros, administradores de la gracia de Dios. Y dice acá la palabra, misterio oculto. Entonces, de mucho están ocultos ahora este evangelio, esta liberación, este sacrificio. Pero uno tiene que anunciarlo, tiene que predicar ahí, tiene que manifestar la palabra y de eso somos responsables. Cuando uno da la palabra, cuando uno te instruye, hay un desinterés. A ver, ¿por qué tiene que escuchar tu oración Dios? De hace 10 años te tienen que dar todos los caprichitos. Si vos no ponés por obra esta palabra. Si vos no estás orando por el prójimo y hay divisiones de hace 5, hace 10 años, ¿por qué tiene que escuchar tu oración y vos haces oído sordo al Señor, al pedido del Señor? Que oren, que amen a sus enemigos, que oren aún por sus enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que siempre darte capricho, consentirte del pecado cuando dice, el hijo caprichoso dice, el hijo consentido avergüenza al padre y es tristeza de su madre? Avergüenza, y esa palabra vamos a tomar, avergüenza. Avergonzamos al padre cuando hay rencores. Avergonzamos cuando hay divisiones, cuando hay murmuraciones, cuando hay mezquindad de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado en sí, la falta de liberación es una vergüenza. Pero ustedes no son santos. Pero ustedes no están leyendo la palabra todo el día. Pero ustedes no viven en la iglesia. Y qué raro que reaccionen así. Bueno, pero es una lucha momentánea. ¿Es momentáneo o es 1, 2, 3, 4, 5 años? ¿Hace cuánto? Y ahí nos apunta la palabra, nos ilustra, nos da a conocer, como dice, que anuncie cumplidamente el misterio oculto de los siglos y edades, pero ahora es manifestado a los santos. Y ahora está para todo el mundo, pero ¿por qué no lo anuncias? ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué hay desinterés? ¿Por qué solamente te preocupás por lo que te falta a vos? Cuando la palabra dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, las demás cosas te va a acomodar el Señor. Serán añadidas, tu familia será añadida, pero todo por trabajar. El que no trabaja, tampoco coma, dice la palabra. Si no querés, pedí perdón. Si no querés reconocer, si no querés entrar en la labor del Señor, no tenés. El obrero es digno de su salario, pero el obrero es el que trabaja. ¿Vos trabajás? ¿O trabajás como el Señor pide? No es un obrero negligente, disipador, mal administrador. Bueno, acá lo dice acá la palabra en el 27. 1.27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio oculto. Cristo, la palabra de Cristo, la palabra del sacrificio, la palabra que Él hizo la obra en la cruz del Calvario, que nos dio liberación, nos dio victoria, que se cumplió el tiempo, la esperanza de gloria. Lo que está esperando de la gloria, que se manifiesta la gloria en vos, la tranquilidad, la paz, el sentirte bien, Él lo quiere dar a conocer. No solamente a vos, sino a todos. Vos sos administrador, vos sos responsable. Para esto te da el conocimiento, no para que caliente una silla, para que venga y te oren todo el tiempo y, a ver, qué bien que me siento, me oraron, la verdad que me tocó, la verdad que me tocó tu palabra. Sí, amén, esa parte está buena. Pero, a ver, ¿vos estás luchando por vos? ¿Vos estás orando también? ¿Vos sos libre? ¿Vos tenés el conocimiento de su voluntad? Para ser libre ya, actuando por la palabra, con el conocimiento, contrarrestando todos los que son las armas de Satanás. Y ahí está el tema, hermano. La falta de conocimiento es la que trae muerte, como dice la palabra. Mi pueblo pereció por falta del conocimiento. Y esto es lo que trae vergüenza a nuestra vida, derrotas. Es avergonzado el Hijo de Dios, es muerto por falta
del conocimiento, por la falta de preparación, por la falta de oración, por la falta de hacer la voluntad del Señor, orando por los demás, por uno mismo, intensamente, corazón arrepentido, contrito, humillado, sin mezquindad de pecado. Amén. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, o sea, con todo conocimiento, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese perfecto habla de que tenga salvación, que tenga liberación, que tenga perdón de pecados. Presentar perfecto. Entonces, con toda sabiduría, entonces va siendo libre del pecado cuando hay conocimiento. Y se va perfeccionando la vida de Cristo, va creciendo la tranquilidad, la paz, se va engrandeciendo. Todo eso que sentimos hoy, un chiquito así, se va haciendo mucho más amplio. Tiene que gobernar nuestra vida. La palabra dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestros corazones. Cuando dice gobierne, está diciendo que tome control y dominio. No es un ratito, no es una pelea, no es un avance momentáneo. Cuando dice gobierne, que toma control y dominio. Eso tiene que suceder en tu vida. Dice acá la palabra, 1 Corintios 16, 8 y 9, dice así la palabra. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Se me ha abierto, dice. A ver, oraron por él, se le había abierto las puertas a Pablo. Grande y eficaz, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Grande, entonces, eficaz, ¿por qué? Porque justamente había salvación, había liberación. Y dice, y muchos son los adversarios. Y digo, donde hay palabra, ¿qué hay? Hay adversarios, hay lucha. No creas que vos predicás y después, ya tengo toda la victoria asegurada. Se presenta el conflicto. Pero para presentarte este conflicto, tiene que haber predicación. Y para haber predicación, ¿qué tiene que haber? Palabra. Para haber palabra también tiene que haber oración, preparación. Entonces, todo esto habla de las responsabilidades que tenemos en el ministerio. Y dice acá, en segunda de Tesalonicenses 3:1. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Dice así, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada así como sucedió también con vosotros. Orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra se extienda rápidamente. Se extienda rápidamente. A ver, ¿qué entendemos acá? Que la mezquindad de pecado es la que detiene primeramente el avance en nosotros, la liberación. O sea, por lo tanto, se retiene la palabra. Porque si vos no predicás y te demanda el Señor, ¿quién lo va a hacer? Y no se extiende rápidamente el Evangelio. ¿Por qué? Por tu falta de humillación, por tu falta de preparación, por tu falta de interés, por el pecado mezquinado, porque muchas veces hay interés y hay un montón de cositas lindas en nuestras vidas. Pero yo no quiero largar el pecado, entonces detiene también que sea anunciado el Evangelio. ¿Por qué? Porque te toma la mente, que te toma tu pecado. Tu pecado, la falta de perdón o rencor te trae bloqueo. No puedes predicar o no te permite el Señor. A ver, mezquindad del sexo, de las pasiones. ¿A dónde está tu mente? ¿Está en la palabra o está enfocado en las pasiones desordenadas? Y está en las pasiones, cuando hay mezquindad de pecado. Entonces dice, oren por mí, para que sea extendido rápidamente la palabra, se extienda y sea glorificada. Glorificada en el sentido, si hay salvación, ¿a quién le da la gloria? Para el Señor. Cuando hay liberación, ¿para quién es la gloria? Para el Señor. Porque ¿de quién se va a hablar
bien del Señor. ¿Por qué? Porque tuvo poder para libertar, para sacar de la opresión, para sanar a un enfermo, para salir de la vida antigua de sufrimiento, de opresión, de destrucción familiar. Une la familia, pero por causa de la predicación del Evangelio. Entonces, para eso, oren por mí, dice Pablo. Y así también debemos orar por cada uno, y no debemos mezquitar el pecado para que sea extendida rápidamente la palabra. Así como sucedió entre vosotros, dice la palabra. Entonces entendemos de acá que así que sucedió como con vosotros, lo que está queriendo decir es que ustedes estaban necesitados en un momento, ¿no? Y conocieron la liberación, conocieron el perdón, conocieron la palabra, pero así también como vos conociste, hay otras personas que también están necesitadas. También quieren conocer, también necesitan de liberación. ¿Y por qué no me preparo? Si yo estoy escuchando, si yo estoy diciendo me hace sentir bien, justamente está la preparación. Oración en favor, pero oración también en mi vida, para que no me esquine el pecado, para que yo anuncie, para que yo predique y para que otros sean libertados. Porque si no va a ser una palabra hueca, una palabra vacía. ¿Y qué te van a decir? Mira tu condición. Vos me venís a hablar del poder de Dios. Mira tu vida cómo está. Entonces, no sirve. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber oración, tiene que haber el conocer la palabra. Y esto no se puede detener. Si se detiene es por causa de la mezquindad del pecado. Y en eso tenemos que pedir un corazón arrepentido para que el Señor haga la obra y se extienda el Evangelio. Amén.